Vamos a una charla que queríamos mantener hace ya un tiempito, cuando teníamos noticias de la presentación el próximo día 19 de agosto en Espacio Reciclado, aquí en Posadas, de la obra No se fía, con dramaturgia, dirección de Diego Faturos, joven dramaturgo, actor, director de teatro, que está en línea en este momento y a quien saludamos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el contacto. Vamos a comenzar por el principio, por el germen. Diego, ¿cómo nace No se fía? Tengo entendido que a partir de otro texto tuyo, más breve. Contame un poco. Sí, en realidad No se fía nace hace muchos años. El origen de la obra es un cuento también que yo había tenido en proceso ahí de creación, de escritura, y que no llegó a puerto. A veces los procesos creativos tienen sus vicisitudes y uno va buscando, ¿no? Yo pienso como que las obras están ahí dentro de uno y uno tiene que ver la forma de ir haciendo que se expresen y que salgan a la luz. Y en este caso su germen fue allá por el año 2013, algo así, donde surgió la hipótesis de una convivencia forzosa, digamos, donde alguna persona aloja a otra en su casa y ahí comienzan las cuestiones, ¿no? De una convivencia que se ve, ¿no?, pregnada por la dificultad. Entonces, después esto quedó, digamos, como durmiendo, digamos, el material, como no me gusta la idea tampoco de forzarlo a que termine de salir, sino respetar el proceso que tenga que tener la creación. Y fue después, bueno, que a partir de este grupo de 12 actores y actrices que integra actualmente No se fía, que volví a retomar la hipótesis cambiada, ¿no?, adaptada también para trabajar con este grupo maravilloso de personas. Y bueno, y esta vez sí llegó a buen puerto y ya llevamos 30 funciones hechas acá en Buenos Aires, y con muchas ganas de ir para Posadas a presentarla y ver cómo dialoga también con el público de allá. Estamos muy muy ilusionados. ¿Qué tiene que ver la crisis de 2001 también un poco en la dramaturgia de la obra? Es el contexto que la abriga, ¿no?, que la contiene. La obra sucede pocos meses después de empezado el 2002. Yo me imagino que ya es casi en invierno. Siempre imaginamos que es allá por marzo de 2002. Digamos que el estallido está consumado, y si bien no se nombra directamente, todos con algunas referencias temporales y de la época, uno puede entender que estamos dentro de ese contexto. De hecho, la obra sucede dentro de un supermercado que fue saqueado, y bueno, no hay más que decir, ¿no? Como a todos nos remito, sí, o gente que vino, espectadores que han venido, que sí, que los invita a dialogar con la época, ¿no? Alguna vez pudimos charlar con Mauricio Cartum, y él nos decía de este recurso o de esta dificultad que a veces plantean las crisis muy fuertes, ¿no? Las crisis que tienen carácter de gran catástrofe. ¿Cómo narrar eso desde el espacio del teatro, ¿no? ¿Cómo elegir los elementos de la dramaturgia que puedan dar cuenta de ese todo, pero desde una pequeña parte? ¿Cómo lo pudiste resolver? Sí, está muy interesante lo que decís, ¿no? Porque bueno, uno está... Yo viví, naturalmente, cumplo 40 años en unos meses, y bueno, en el 2001 tenía bastante menos, ¿no? Un poco más de 20 años menos, y lo viví desde otro lugar, seguramente, también como en mi juventud, y saliendo ya, empezando a transformarme en un adulto, y lo veía desde otro lado. Y bueno, evidentemente fue algo que quedó, esas impresiones quedaron en mí y en mi imaginario y en mi vida de alguna forma, como para que después se vuelquen y se expresen a través del teatro, ¿no?, que es el arte que yo hago. Y es un desafío, y a la vez
creativamente un desafío interesante ver uno como creador cómo hace para contar una época, para contar esa crisis y a la vez no estar como bajando una línea, ¿no?, de lo que está haciendo. Mauricio Cartún, que también fue maestro mío, y a quien admiro muchísimo, él, ¿no?, siempre habla de crear a partir de imágenes, ¿no? Y lo que siempre respeté fue, como te decía antes, esa imagen de ese cuento donde una mujer aloja a una persona en su casa y siempre hay, como llama él, ¿no?, imágenes generadoras que son como carozos míticos, que él les llama, que por algo prevalecen y se imponen frente a otras imágenes. Uno tiene un montón de imágenes, ¿no? Además, uno también trabaja creando cosas, suele tener, a veces más, a veces menos, pero bueno, siempre me llama la atención cómo hay una que termina imponiéndose sobre las demás, ¿no? Y después, en el trabajo fue en el trabajo con este grupo de actores y de actrices que surgió también darle ese contexto, ¿no?, que me parece que contenía la imagen primera en algo que podía ser interesante y bastante apremiante también, ¿no? Por todo lo que sabemos que pasó. Diego, hablemos un poco de ese proceso creativo con los actores. Digamos, para citar a otra fuente de otro lado. Hitchcock decía que los actores eran ganados, ¿no? Obviamente muy despectivo ese comentario, y de un director de cine como él. En cambio, para citar de vuelta a Cartún, siempre hay en ese grupo o en esa mirada sobre el hacer teatral, un registro muy fino de lo que puede aportar y de lo que de hecho aporta el actor. ¿Cómo fue en la elaboración de esta obra ese trabajo tuyo con tus actores? Porque hiciste la dramaturgia, pero además hiciste la dirección de la obra, digamos. Sí, esta obra además fue creada a la par con los actores, fue creada también en base a una guía de improvisaciones, ¿no?, cuando fue sobre todo planteados estos vínculos, ¿no? En esta obra en No Cecía hay, como había en ese cuento, ¿no?, hay una familia que aloja a otra momentáneamente, que perdió todo tras la crisis, y sobre todo gran parte de lo que pasa y lo que sucede en la obra tiene que ver con haber improvisado y haber trabajado con ellos y con ellas. Yo diría que los actores y las actrices en el teatro, ¿no?, pero en esta obra en general es todo porque sucede en la acumulación de esos cuerpos. Lo que pasa es una obra que también apunta a no dar todo digerido al espectador y a la espectadora, sino que uno vaya pudiendo como espiar lo que va sucediendo e ir tejiendo y armando su propio montaje desde la platea y sacando sus propias conclusiones. Y en esto entonces es muy importante el trabajo de los que actúan y de las que actúan, claro, sobre todo de ir creando y de ir armando esas atmósferas y esos climas que hacen que el espectador pueda ir viendo algo que está sucediendo ahí, no que siempre es el gran desafío de actuar, ¿no? Por más que uno haya hecho ya como de esta obra 30 funciones, que es un montón, que siempre sea como la primera vez, claro, ¿no? Eso seguramente. Uno puede tener la fantasía de que actuar es, ¿no?, pareciera bastante aburrido, sino que uno que es repetir toda la vez lo mismo, pero el gran trabajo y el gran desafío es siempre volver a descubrir, siempre volver a encontrarse, siempre volver a escuchar por primera vez lo que el otro me está diciendo para que suceda esa magia que suele suceder cuando hay teatro. Tal cual. Para cerrar, Diego, bueno, hablaste de 30 funciones, lo que es un montonazo. Las devoluciones, algo empezaste a decir al comienzo de la nota, que ha ido diciéndote la gente, porque eso también es muy importante en el hecho teatral, ¿no? Sí, es importante. Sí, quizás más allá de lo que puedan decir, siempre es lindo que digan cosas agradables de lo que vieron, poder dialogar, ¿no? Siempre una obra dialoga con el espectador y uno no sabe quién se sienta en la platea, pero uno puede apostar a invitarlo a viajar, ¿no? En este caso, con esta obra, viajar 20 años atrás a la historia de un país y dentro de la historia de un país, la historia de
cada uno que la ve y la historia también relacionada con la propia, claro, ¿no? También me parece que eso apunta a el teatro y el arte a pensarnos, ¿no? Y también esta obra tiene que ver mucho con, más allá del contexto de época que es muy importante, también esa pregunta que nos solemos hacer de hasta dónde uno es capaz de dar, ¿no? Hasta dónde uno es capaz de compartir y también hasta dónde uno es capaz de pedir, ¿no? Creo que la obra pone en jaque esos límites de la solidaridad y el dar y el pedir, se pone en juego en esta pieza. Tal cual. Bien, hacemos los anuncios parroquiales. ¿Cuándo van a estar y dónde? Vamos a estar una única función en Posadas el sábado 19 de agosto, ya falta bastante poco, en el espacio Reciclado, que hay en la calle Misiones, al 3000. Y bueno, muy ilusionados y con muchas ganas de que todos los oyentes y las oyentes puedan acercarse al teatro a compartir con nosotros esta experiencia. Tal cual. Diego, te mandamos un abrazo. No, un abrazo a ustedes, muchas gracias por el contacto. Charlábamos con Diego Faturos, director y dramaturgo también de esta obra que se llama No se fía, con más de 30 funciones en Buenos Aires, en el Teatro Timbe 4, ahí en el barrio de Boedo. Y aquí va a estar en el espacio Reciclado el próximo día, sábado 19 de agosto, a la hora 21, en una única función, ¿no? Diego Faturos charlaba con nosotros.